He sido reacio a hacer esto durante muchos años. Amigos y familiares me han pedido que les cuente sobre el chico polilla durante años, pero lo he rechazado. Quizás piensen que solo tengo una anécdota espeluznante o un dato curioso. No mucha gente sabe que he estado allí desde el principio. Por razones que se harán evidentes, me he sentido motivado a analizar más de cerca mi experiencia con esta persona. El chico polilla. Un apodo estúpido. Gracioso, incluso. Como el compañero de un superhéroe con cabeza de bicho, Modboy, ¿se imaginan? Pero creo que debemos empezar desde el principio. El año era 2004. Fui parte de una investigación. Una niñera desaparecida en un hogar de acogida. Era peculiar, pero no necesariamente siniestro. Habíamos recibido algunas llamadas sobre esa casa en el pasado, pero en su mayoría eran solo niños siendo niños. Vecinos quejándose del ruido y alguna que otra ventana rota. Esto fue diferente. El hogar de acogida albergaba a 6 niños de entornos conflictivos. Los padres tuvieron que abandonar la ciudad por una emergencia familiar y mientras tanto habían pagado a un par de niñeras para que los ayudaran. Estas tampoco eran niñeras cualquiera, eran amigas de la familia y muy conocidas por los niños. Caras familiares. Llamémosla Vicky. Vicky había llegado a la casa el jueves por la tarde. Ella se quedaría allí hasta el domingo, cuando vendría la otra niñera. Vicky estaba allí para ayudar a cocinar, limpiar, vigilar a los niños y asegurarse de que los mayores llegaran bien a la escuela. Pero cuando la otra niñera llegó el domingo, encontró el auto de Vicky todavía en la entrada, y los niños habían estado solos desde el viernes por la noche. Nos llamaron inmediatamente. No se trataba solo de una persona desaparecida. Había una casa llena de niños involucrados. Tengo formación en psicología infantil. Acababa de salir de la universidad y tenía predilección por los westerns. Quería ser el sombrero blanco que llegara a la ciudad y aclarara las cosas. Ser un hombre en el que apoyarse y una mano que sostener cuando las cosas se ponen difíciles. Esa no era exactamente la descripción de mi trabajo, pero lo que hacemos y lo que queremos hacer rara vez son lo mismo. Cuando llegué al hogar de acogida Weller, el lugar estaba lleno de coches. Los padres adoptivos habían regresado apenas un par de horas antes y en su interior reinaba un caos total. Algunos niños aún no estaban emocionalmente preparados para ser entrevistados y otros no sabían lo que estaba pasando. A algunos de ellos les había gustado no estar supervisados. Lo pude notar por una de las ventanas rotas y el disco de hockey en el camino de entrada. La policía estaba buscando en la zona, entrevistando a los vecinos, llamando a las puertas en busca de testimonios de testigos. Todo lo que tenían que hacer para encontrar a esta niña. Pero la clave del rompecabezas eran los propios niños. Alguien debe haber visto algo. Estaba claro que ella había estado allí, entonces ¿a dónde fue? ¿Cuándo? Había 3 niños y 3 niñas. El mayor tenía 14 años y el menor solo tenía 7. Era un lugar agradable, una casa de 2 pisos con mucho espacio. 2 habitaciones en el piso superior para los niños, donde se alojaron 3x3. Una gran sala de estar en el piso inferior con puertas dobles de vidrio que conducen a un patio trasero. Había un trampolín y una piscina al aire libre desinflada, esperando a ser guardados. Un cenicero muy usado sobre una mesa de jardín de plástico blanco junto a una parrilla sucia. Líquido más ligero al aire libre. Había 2 televisores más pequeños en 2 de las habitaciones de los niños. Una Xbox para los chicos, una GameCube para las chicas, ambas acompañadas de puffs gastados y manchados de cheetos. Parecía acogedor, el tipo de cosas de las que tendrías que alejar a un niño con sobornos y promesas. El lugar era un desastre, pero no negligente. Era el tipo de desastre que muestra la vida. Mientras caminaba por la habitación de los chicos, noté un golpeteo en la ventana. Mirando un poco más de cerca, vi polillas. No los grandes, como los que tienen ojos en las alas. No, estos eran más pequeños. Tal vez 1,5 pulgadas, como máximo. ¿Tú también los notaste? Uno de mis colegas, el oficial Norton, encontré un par en cada habitación, continuó. No son nativos de la zona. Probablemente se coló en una maleta. O tal vez simplemente atraen ese tipo de atención. Fue un detalle inusual. Polillas esponjosas, una especie invasora. Los Weller probablemente tendrían que atrapar a los exterminadores. Era algo bastante serio. Pero dejando de lado las criaturas invasoras, no había mucho que decir sobre la desaparición de Vicky. Al menos no a primera vista. No había señales de lucha y los niños se las habían arreglado bien sin ella. Habían limpiado el estante de bocadillos y comido 2 cajas llenas de sándwiches de helado, pero aparte de un dolor de estómago, estarían bien.
Comenzaría mis entrevistas más tarde ese día. Todo bajo supervisión y con los padres adoptivos en la habitación de al lado, por supuesto. Intentaría establecer alguna relación con los niños, mencionándoles cómo noté sus juegos y contándoles algunos de los míos. Pregunté sobre sus programas favoritos, cómo les iba en la escuela y cuáles eran sus cosas favoritas para hacer en casa. Todos pequeños puntos de discusión para poner las cosas en perspectiva. Todo fue preliminar. La mayoría de ellos estaban bien hablando conmigo. Feliz, incluso. Había una chica más joven, Aiden, que se lanzó a una larga perorata sobre sus amigos en la escuela y las muchas cosas que quería hacer cuando fuera mayor. Es como si solo necesitara una excusa y se lanzara a las carreras. Otros, como Brandon, de 7 años, encontraron todo el asunto desagradable. No se atrevía a hablar. Pero después de un par de sobornos y algo de tiempo para calentarse, confió en mí. Creo que Herman lo hizo, dijo. Herman es raro, Herman. Ese es el nombre que la gente ve en los periódicos. No es el chico polilla. Herman, de 10 años, era el miembro más nuevo del hogar de acogida Weller, ya que había estado allí solo medio año. La primera vez que lo vi, estaba sentado en un rincón de la sala de estar, alojado entre un banco de televisión y una estantería. Si no supieras dónde mirar, apenas lo notarías. Era bastante grande para un niño de su edad. Tenía un cabello rubio arenoso con ojos grises. Pude verlos desde el otro lado de la habitación. Tenía la expresión de un gato al acecho, con los ojos bien abiertos y las pupilas bien abiertas. Él simplemente estaba sentado allí, mirando hacia adelante, mientras otra polilla golpeaba la ventana a mi derecha. Hola, Herman, dije mientras me acercaba a él. ¿Te importaría hablar conmigo un rato? Extendí una mano y me presenté. Herman lo sacudió y sentí un calor intenso. Luego, movimiento. Un tic. Me retiré y vi que había puesto una oruga en mi mano. La cosa tenía estas púas parecidas a cactus clavándose en mi piel mientras rodaba hacia adelante y hacia atrás. Mi mano se ensanchó como si me hubiera picado una avispa. Dejé caer la oruga y la aplasté. A Herman no pareció importarle. Su expresión no cambió. Intenté tener una conversación con él, pero no respondió. Solo más tarde esa noche me enteré por una de las chicas mayores que Herman no hablaba. No solo porque hablaba en voz baja, nunca habló en absoluto. Le pregunté a sus padres adoptivos al respecto y mencionaron que era un caso inusual. No sabemos qué pasó antes de que él viniera a nosotros, explicaron. Acaban de encontrarlo. No sé de dónde vienen mis instintos, pero sentí algo. No íbamos a encontrar a Vicky con una búsqueda exhaustiva ni con un testigo sorpresa a última hora. No, teníamos una respuesta en Herman. No sé por qué, pero algo me decía que detrás de esos ojos grises parecidos a los de una muñeca había una respuesta. Recuerdo haber dejado el Weller en casa con una extraña sensación visceral. Era como una piedra ansiosa en la boca de mi estómago. Como si hubiera visto algo horrible, pero mi mente estaba tratando de alcanzar mis ojos. Vi a Herman en la ventana del segundo piso, mirando hacia mí. E incluso desde la distancia pude ver 3 polillas revoloteando a su alrededor. Me despedí con la mano, pero él no me devolvió el saludo. Creo que fue el oficial Norton quien lo bautizó por primera vez como el niño polilla. Dijo algo parecido a, hablamos con todos los niños que estaban allí y no obtuvimos nada. Bueno, no con el chico polilla. No hablamos con él. Se sospechaba que Herman era la causa de la infestación de polillas en la casa de los Weller. Habían comenzado a aparecer en la época de su llegada y, aparentemente, eran muy comunes en los espacios donde pasaba la mayor parte del tiempo. De ahí el apodo de chico polilla o niño polilla. Se puso de moda. Incluso después de una visita a la casa de los Weller, comencé a encontrar larvas en mi ropa. Principalmente mis bolsillos. Estas pequeñas cosas negras segmentadas, agitando sus cuerpos hacia adelante y hacia atrás como fideos de piscina. Dejé caer todo lo que llevaba en la secadora solo para asegurarme de conseguirlos todos, pero todavía tuve escalofríos durante el resto de la noche. Como si pudiera sentirlos en mi cuerpo. Y al ver la hinchazón en mi mano, supe que estas cosas serían un problema si se afianzaban. Vicky seguía desaparecida. Se amplió el área de búsqueda, con especial atención a la carretera interestatal cercana. La teoría actual era que la convencieron de salir de la casa y la secuestraron, o la dejaron con alguien voluntariamente. No existía ninguna teoría que explicara exactamente qué la habría llevado a hacer eso. Ella tenía novio, pero él estaba buscándola como todos los demás. Al día siguiente adoptamos un enfoque más estructurado.
Yo formaba parte de un equipo de personas que entrevistaban a los niños uno por uno con mayor detalle. Yo conseguí a los 3 chicos, mientras que uno de mis colegas consiguió a las 3 chicas. Intentamos crear un ambiente tranquilo, utilizando nuestras habitaciones más coloridas y un par de juguetes y cómics para que todo pareciera un poco más amigable. El primero con el que me senté fue Sal, de 12 años. Niño latinoamericano con la cabeza en movimiento. Me di cuenta de que no quería estar allí, sus ojos seguían rodando hacia mí como un muñeco. Le pregunté sobre Vicky, sobre cuándo desapareció, qué hicieron cuando notaron que ella se había ido, y él no fue muy receptivo al tema. Jugamos juegos, dijo. Comimos pizza fría y sándwiches. No fue hasta que mencioné a los otros chicos que vi un matiz de algo incierto en su rostro. No tenía mucho que decir sobre Brandon, más que eso era genial, pero hablar de Herman era otra cosa. Sal miró hacia abajo cuando lo mencioné. No puso los ojos en blanco ni ignoró la pregunta. ¿Tienes una buena relación con Herman? Yo pregunté. No, dijo Sal. Nadie lo hace. ¿Por qué dices eso? Estoy en un estado de locura. ¿Qué lo convierte en un bicho raro? Sal se inclinó hacia atrás y cruzó los brazos. Y sin mirar hacia arriba, pareció abrirse un poco. Sal había estado con los Wheeler durante 4 años. Desde que apareció Herman, las cosas habían cambiado. William, la figura paterna del hogar, había empezado a fumar. Julia, por otro lado, había empezado a beber durante el día. No mucho, aclaró Sal. Pero te das cuenta. Es el estrés. Sal describió a Herman como espeluznante. Explicó en detalle cómo notaba a Herman merodeando por la casa cuando la gente dormía o cuando pensaba que nadie lo miraba. Herman nunca comía en la mesa, sino que empacaba su comida en una caja de Tupperware y huía. Y los insectos, dijo Sal, sacudiendo la cabeza. Son asquerosos y pican. Tengo que aspirar mi cama una vez a la semana. Cambiaron de colchón 3 veces, pero siguen volviendo. Herman nunca sonreiría. Él nunca hablaría. ¿Has visto a alguien intimidarlo? Yo pregunté. Muchos niños así sufren acoso. Una vez, dijo Sal. Vi a alguien empujándolo hacia un charco. Pero eso ya no lo hacen. ¿Por qué no? Sal negó con la cabeza, tratando de encontrar las palabras. Fue hace meses. Herman lo golpeó con un globo de agua. Había sangre en él. Quería preguntar, pero me di cuenta de que había más. Sal respiró profundamente y miró hacia arriba desde el suelo. Él ya no quería hablar más. Al menos no sobre Herman. Brandon tenía historias similares. Herman parecía no tener filtro. Una vez lo vieron colgando una serpiente de cascabel por la cola, jugando con ella. Él husmeaba alrededor de pequeños nidos de insectos, con la esperanza de atraer arañas venenosas. Incluso cosas como la barbacoa podrían resultar espeluznantes, ya que Herman admiraría la carne chisporroteante, pero no por hambre. Simplemente parecía gustarle el sonido. Una de las pocas cosas que lo hacían feliz, al parecer. Muy feliz. Una vez pasó 2 días con una sucursal, dijo Brandon. Tomó sus cordones, los envolvió y tiró. Como si estuviera practicando. ¿Practicando qué? Estrangulando cosas. Antes de mi entrevista con Herman, busqué un par de cosas en su expediente. Su familia original lo abandonó y cambió sus nombres. Los patrulleros lo encontraron vagando por la carretera y los esfuerzos por encontrar a sus padres biológicos fracasaron. Nadie vino a reclamarlo. Incluso el nombre Herman fue un sustituto temporal que se mantuvo. No era más válido que su apodo Chico Polilla. Herman fue a la escuela pero formó parte de un programa de educación especial. Parecía prestar atención en clase, pero no pudieron conseguir que realizara ninguna prueba o medición. Él no jugaba y no respondía cuando le hablaban. Sabían que sabía leer y escribir, pero era difícil decir a qué nivel. Normalmente dibujaba. Hubo quienes sugirieron que estaba en el espectro autista, pero no parecía responder negativamente a estímulos repentinos o cambiantes. De hecho, rara vez respondía a algo. Entonces, antes de mi entrevista, preparé papel y crayones. Si Herman no hablara, tal vez dibujaría. Herman llegó sin demasiada fanfarria. Su padre adoptivo lo esperaba afuera fumando un cigarrillo. Herman se sentó frente a mí, cruzó las manos y me miró desde el otro lado de la mesa. No prestó atención al papel ni a los crayones. Justo cuando estaba a punto de hacerle una pregunta, lo noté frotándose los brazos. ¿Tienes frío? Yo pregunté. Él asintió. Fui a buscar mi chaqueta y la envolví sobre él. No sonrió, pero dejó de moverse. ¿Mejor? Una vez más asintió. Me senté frente a él y acerqué la pila de papeles, junto con la caja de crayones.
Ahora que le había dejado claro que estaba bien usarlos, inmediatamente eligió los crayones rojos y negros. Me gustaría preguntar por tu niñera Vicky, dije. ¿Sabes algo sobre dónde fue? Herman no reconoció la pregunta. En lugar de eso, miró el periódico y luego volvió a mirarme. Hizo un movimiento como si quisiera beber algo y luego usó un crayón para mostrar una pajita. No era mucho, pero al menos se estaba comunicando. Regresé con un vaso de limonada, con una pajita. Herman dejó los crayones y bebió un sorbo de paja, mirándome directamente a los ojos con cada trago. Esos ojos grises, parecidos a los de una muñeca. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Vicky? Yo pregunté. ¿Recuerdas lo que estaba haciendo? Él asintió hacia mí nuevamente, agarrando el crayón negro. Pensé que estaba a punto de dibujar algo, pero escribió en letras mayúsculas. Muy feliz. ¿Estaba feliz la última vez que la viste? Sacudió la cabeza y señaló hacia sí mismo. ¿Estuviste feliz la última vez que la viste? Asintió y añadió la palabra cocinar a su periódico. Entonces ella estaba cocinando. Herman asintió con entusiasmo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo pensó por un momento. Luego agregó las palabras se fue a casa. Curioso. No obtuve mucho más de Herman. Pero por lo que aprendí, Vicky había estado cocinando algo y luego se fue a casa. Por supuesto, Herman no podía saberlo. Tal vez malinterpretó su partida como su regreso a casa, dando cierta indulgencia a la teoría funcional de su desaparición a lo largo de la carretera interestatal. Pensé mucho en ello mientras conducía a casa esa noche. Todavía no había información sobre Vicky y su paradero, pero compartí mis hallazgos con los investigadores. No había mucho que compartir. Los niños estaban demasiado preocupados por sus propias travesuras y juegos como para considerar lo que había sucedido. No fueron malos al respecto, pero habían estado demasiado ocupados para notar su ausencia hasta que ya se había ido. Ahora que estaba desaparecida, todos expresaron su preocupación al respecto. Las chicas se habían puesto esta pulsera de la amistad que Vicky les ayudó a hacer. Algunos de los oficiales involucrados en el caso hablaron extensamente sobre el extraño chico polilla de la casa Weller. No solo había muchos rumores a su alrededor, sino que seguían hablando de él como si de alguna manera fuera el responsable. Era un niño espeluznante. Por supuesto que tenía que ser fuente de problemas. Eso tenía que ser todo. Es grande para su edad, señaló uno de los oficiales. No me sorprendería en lo más mínimo. No está del todo ahí, eso es seguro. Quería decir algo, pero no lo hice. Aún no había tomado una decisión. Al llegar a casa esa noche, sentí un calor extraño en el cuello. El calor se convirtió en un calor abrasador, lo que me hizo quitarme la chaqueta y dejarla caer al suelo del baño. Ni siquiera había cerrado la puerta principal, y allí estaban, en el suelo. Larvas de polilla esponjosa. No solo una pareja, sino decenas. Quizás cientos. Sacudiendo la chaqueta, se extendieron pequeñas bolas de papel y pan masticado, algo que Herman había enrollado y plantado en el forro de la chaqueta. Había hecho un agujero en el bolsillo interior izquierdo y había dejado caer las bolas allí, haciéndolas casi imposibles de notar. Por eso pidió la chaqueta. No porque tuviera frío, sino porque quería plantarlos. Pasé 2 horas limpiando el baño con vapor. Agotado, me senté en el inodoro, solo para ver 3 larvas más a lo largo del borde de las paredes. Había frotado, había cocinado al vapor y había frotado de nuevo, y sin embargo allí estaban. Solo un par, pero más que suficiente. Ya era mucho después de la 1 de la madrugada cuando me fui a dormir. Metí la chaqueta en una bolsa de plástico, la saqué afuera y la quemé. Y mientras me acostaba a dormir, me despertaba una y otra vez, imaginando el repiqueteo de las alas a lo largo del cristal de la ventana de mi dormitorio. La investigación continuó durante un par de días. Había una pista sobre una mujer que se parecía a Vicky, que fue captada por una cámara en una gasolinera, pero resultó ser un falso positivo. Al volver al punto de partida, las cosas empezaron a verse sombrías. Conseguí pasar un tiempo con los padres adoptivos, preguntándoles sobre sus experiencias y sospechas. Resulta que Herman fue el problema más inmediato que la pareja tuvo que afrontar. Hablaron de cómo les traería un estrés infinito y que la limpieza constante necesaria para manejar las polillas era agotadora. No tengo idea de dónde vienen, suspiró la madre adoptiva. No es la ropa, se lava 3 veces por semana. Los niños no están sucios, todos se duchan a diario. Y, sin embargo, cada día sale algo arrastrándose. El padre adoptivo tenía una idea diferente. Los esconde, dijo. Herman los esconde. Te lo digo. Hablamos con la otra niñera. Ella oscilaba entre la histeria y la cordialidad, lo que dificultaba mantener una conversación coherente.
Ella pintó este retrato de Vicky como una joven prometedora. Alguien que ganaba dinero extra para conseguir un lugar propio mientras iba a la escuela de enfermería. Vicky parecía perfectamente agradable y no había razón para que nadie la lastimara. Lamentablemente, eso solo significaba que era más probable que fuera una víctima. La teoría que funcionaba era que su novio había hecho algo. Resulta que había estado mintiendo sobre su paradero el viernes por la noche. La policía lo buscaba para interrogarlo, pero aún no había sido acusado oficialmente de ningún delito. Pero había señales que apuntaban en una dirección muy familiar. Era posible, pero entonces alguien se habría dado cuenta. Claro, a los niños les encantaban los juegos y quedarse despiertos toda la noche, pero a Herman no. Debió haber visto algo. Una tarde, estaba escribiendo un resumen para mi supervisor. Tuve que usar algo de ropa de repuesto, ya que el resto estaba en la secadora de casa. Tenía esta incómoda camisa almidonada. Te irritó de maneras que no esperabas. Estaba a punto de terminar el día cuando recibí una llamada en el teléfono de mi oficina. Respondí, me presenté y no escuché nada. Había alguien en el otro extremo, pero no dijo nada. De repente me di cuenta de mi respiración, como si pudiera sentir el cepillo de aire caliente contra el receptor. ¿Hay alguien ahí? Yo pregunté. Se escuchó un ruido de resoplido. Surqué el ceño y escuché. Podía escuchar voces de fondo. Niños. Pero había algo más. ¿Papel? Herman. ¿Eres tú? 2 toques, un crayón contra el papel. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? 2 golpecitos. ¿Puedes darle el teléfono a un adulto? Lo resolveremos. 1 toque. ¿Necesitas ayuda? ¿Deberíamos enviar a alguien? 2 toques. Está bien, enviaremos a alguien, puedes estar tranquilo. 1 toque inmediato. A él no le gustó eso. Entonces no quieres eso, aclaré. Está bien. ¿Quieres que vaya yo? 2 golpes durísimos, claros como el cristal. Conduje hasta allí con otros 2 oficiales. No me importaba acumular horas extras, pero podía sentir que me picaba la piel al pensar en pasar tiempo con el niño polilla. Fue como sentir que algo muy malo iba a pasar. Podía sentir algo arrastrándose por el vello de mis brazos y no podía decir si era la brisa de finales de verano o algo que estaba a punto de picarme. Solo pensarlo me puso nervioso, haciendo que mi pierna temblara como si hubiera tomado demasiado café. Llegué a la casa de los Wheeler con un vehículo patrulla. El oficial Norton y su compañero fueron mi respaldo, manteniéndose 5 pasos detrás con una sonrisa practicada. Los Wheeler ya estaban al frente. También lo era Herman, con una mochila. Lo siento mucho, dijo mamá Wheeler. No nos dimos cuenta de que llamaba hasta que colgó. Está bien, sonreí. Me alegro de que se sienta cómodo hablando conmigo. El padre adoptivo puso los ojos en blanco. Quizás ahí fue donde Sal lo aprendió. ¿Querías hablar, Herman? ¿Eso es todo? Herman negó con la cabeza y levantó un papel. Había garabateado la palabra caminar. Predica con el ejemplo, no habla con el ejemplo, dije. ¿Quieres ir a algún lugar? Él asintió. A los padres no pareció importarles, pero había una clara preocupación en sus rostros. Quizás no estaban acostumbrados a que Herman hiciera una escena como esta, o incluso a comunicarse en absoluto. Le hice un gesto a Herman para que se acercara, pero él negó con la cabeza. Se arrodilló en el suelo y se zambulló con su crayón. Segundos después, me mostró un papel embarrado. La nueva palabra era áspera, pero clara. Solo. El oficial Norton mantuvo una sonrisa, pero me di cuenta de que no le gustaba. El chico polilla era solo un niño, pero de alguna otra manera no lo era. Herman y yo nos dirigimos solos, siguiendo un sendero que pasaba por un camino para bicicletas. Nos movíamos entre casas, trazando un camino que solo un niño podría descubrir. Una ruta a vista de pájaro que atraviesa una concurrida zona residencial. Herman mantuvo la cabeza gacha con determinación y mirada de acero. ¿Tienes algo que mostrarme? Pregunté, pasando por encima de una valla blanca. Herman asintió, señalando hacia adelante. ¿Se trata de Vicky? Él asintió de nuevo. Quizás sabía quién se la había llevado o tenía alguna pista de a dónde fue. Se me ocurrió que tal vez tendría que encontrarme cara a cara con el responsable. Tenía mi arma reglamentaria, pero no había considerado que tuviera que usarla. Por otra parte, Herman era un niño raro. Quizás solo quería mostrarme un palo genial o una casa en el árbol. Finalmente llegamos a nuestro destino, una casa de 2 pisos en una zona un poco más bonita de la ciudad. Fue una caminata de unos 20 minutos, pero habría llevado el doble de tiempo si hubiéramos tomado un camino menos óptimo. Herman se detuvo y levantó una mano, pidiéndome que esperara mientras escribía algo.
Mientras lo hacía, miré la casa. Lindo lugar, dije. ¿Conoces a los dueños? Herman asintió y me mostró su artículo. Decía claramente revisa la piscina, vaya, lo subrayó y señaló el lateral de la casa. Algo en su comportamiento había cambiado, pero era difícil saber qué. Él no estaba asustado ni enojado. Tampoco estoy contento. Pero había allí un nuevo entusiasmo, algo urgente. Seguí su dirección y tomé la iniciativa. Parecía que los dueños estaban fuera, no había autos en el camino de entrada. Vacaciones de finales de verano, quizás. Seguimos el costado de la casa y entramos en un gran patio trasero. Una gran terraza de madera con algunos sillones plegables. Arbustos de jardín intrincadamente detallados que apenas se aferran a la vida con un aspersor automático. En la parte trasera, un mirador con vistas a una piscina cubierta con una lona. Tenía este vulgar logotipo corporativo de girasol en un azul claro lavado por el sol. Había una cámara de seguridad mirando hacia el patio trasero. Tuve que tenerlo en cuenta, quizá había atrapado a alguien. Me di cuenta de que algo andaba mal, pero no podía precisar qué. Había un gato al otro lado del patio que nos miraba como si estuviera a punto de atacar. Quizás podría sentir la misma tensión que yo. Pero tenía miedo de mí o del infame chico polilla. Volví a mirar a Herman. Él asintió, señalando la piscina y pinchando la lona. Lo tiré hacia atrás. Me invadió un olor espeso y acre. Algo tan denso e instantáneo que sentí como si me hubiera tragado un fajo de pelo carbonizado. Me tambaleé hacia atrás, jadeando en busca de aire. La piscina había sido drenada, dejando un espacio hueco de baldosas cerámicas. Casi parecía como si el agua todavía estuviera allí, ya que el tinte azul del logotipo del girasol le daba a la luz un toque acuoso. Había algo en lo más profundo. Algo negro. Podía escuchar un ruido extraño proveniente de él, pero no podía decir qué era. Un silbido monótono, como una máquina de ruido blanco. Zumbido. Me moví hacia un lado, mirando hacia abajo. No podía decir qué era, incluso ahora. Quizás no quería entenderlo. ¿Qué es esto? Yo pregunté. ¿Cómo lo encontraste? Miré a Herman. Había escrito 2 palabras. Vicky. Cocinar. Mi corazón se hundió en mi estómago cuando noté los detalles. Los dedos rizados. Las patas estallaron como salchichas demasiado cocidas. Y allí, si miraras en el ángulo correcto, una calavera, atrapada en un grito que abarca toda la boca. Pude ver el borde de su columna asomando a través de su ropa quemada. Le grité a Herman que se alejara y bajé por la escalera de la piscina. Tenía mi teléfono en la mano antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Tuve que conseguir refuerzos. Tenía que conseguir refuerzos ahora. Mis pensamientos se aceleraron cuando mi pobre excusa de zapatos casi me hizo perder el equilibrio sobre las baldosas resbaladizas. Llamé al oficial Norton y traté de decirle la dirección. Conocía la calle, pero el número no tenía sentido para mí. El único número que se me ocurrió fue 4, el número de dientes que pude ver sobresaliendo de los restos carbonizados. Tenemos un cuerpo, repetí. Tenemos un cuerpo. Un cuerpo. Y no sé si, un goteo. Algo mojado. ¿Lluvia? No podría ser. No había ni una nube en el cielo. Herman estaba parado al borde de la piscina. Sostenía una botella de líquido para encendedores. En su otra mano, un encendedor Zippo. La llama se encendió. Incluso mientras lo miraba, él seguía derramando. Mis ojos ardían mientras los químicos subían por mi nariz. Herman, dije. ¿Qué estás haciendo? Dejó caer la botella sin contemplaciones, buscando su papel arrugado. Todavía sosteniendo el encendedor, tocó una palabra. Cocina. ¿Vas a hacerme daño, Herman? Él asintió. No te hice nada, dije. Pensé que éramos amigos. Intenté mantener mis palabras simples, pero me pareció mal hablarle así. Este no era un niño común y corriente, no podías razonar con él. Él no escuchaba como lo hacían los demás y no le importaba. Incluso mirando los restos carbonizados de su niñera, no hubo ninguna reacción visible. Bien podría haber visto pasar las nubes. Herman, dije. Necesito que des un paso atrás. Otros oficiales vendrán pronto. Estoy hablando por teléfono con ellos ahora mismo. Esto es muy serio. Pero él no dio un paso atrás. No apagó su encendedor. Podría prometerle una casa repleta de policías y él no pestañearía. Porque cuando llegaran allí, él ya habría ganado. Saqué mi arma. Nunca en 1000 años había pensado que lo señalaría a un niño, pero lo hice. Guárdalo ahora, me enojé. Hazlo. La llama permaneció encendida y él no se movía.
Extendió el brazo, sosteniendo el encendedor con 2 dedos como una dama delicada con una buena taza de té. La seguridad estaba desactivada. Podría hacerlo. Un tirón incorrecto de un músculo y yo sería el hombre que disparó a un niño de 10 años. Última oportunidad. Exigí. Última oportunidad, Herman. Mis piernas temblaban. Podía sentir que se avecinaba un calambre mientras mis músculos se tensaban. Mi boca estaba completamente abierta, succionando aire como un embudo. Dejó caer el encendedor. Mi mente se dividió en dos. En un mundo, le disparé a Herman en la cabeza. En el otro, me sumergí para atrapar hacia adelante el encendedor antes de que tocara el suelo. Ambas eran opciones válidas, pero algo en el mundo me empujó hacia la segunda realidad. Quizás en algún otro lugar el resultado hubiera sido diferente. Me perdí el encendedor, pero no importó. Aterrizó con la capota bajada y se cerró con un clic. Durante un par de segundos me quedé allí acostado junto a los restos carbonizados. Mi mundo no era más que productos químicos y carbón. No pude lograr que mi cuerpo dejara de temblar. Había sido el puntapié de un encendedor al estallar en llamas. Cepillé un insecto y luego otro. No tardé mucho en darme cuenta de que Vicky estaba infestada de ellos. Y allí, alrededor de su cuello, algo ardía pero inconfundible. Cordones de zapatos. Salí de la piscina. Herman simplemente estaba sentado en un sillón con sus papeles, escribiendo. El gato había cruzado el patio y se había acurrucado junto a sus pies. Ni siquiera me di cuenta de que todavía sostenía mi arma. Pensé que todavía podría hacerlo si quisiera. Un estallido y se acabaría mucho drama. Este no era solo un niño, era algo completamente distinto. Algo sobre lo que solo había leído en solemnes perfiles del peor de los casos durante el entrenamiento. Quizás les estaría haciendo un favor a todos. Antes de que pudiera decir algo, Herman me mostró otra cosa que había escrito. Muy feliz. Por supuesto que lo era. Había sirenas a lo lejos y a él no le importaba en lo más mínimo. La mataste. Él asintió. ¿Por qué? Lo pensó por un segundo. Recurrió a sus papeles y realizó algunos golpes practicados. Él me dio el papel. Una cara sonriente. Sin palabras, esta vez. Lo escolté hasta el frente del edificio para reunirse con los oficiales. Mientras caminábamos, sentí algo. Él estaba tomando mi mano. No para plantar una oruga en mi palma, sino porque dar las manos es lo que se supone que deben hacer los niños cuando tienen miedo. Se suponía que debían tomar las manos de la gente cuando las cosas se ponían difíciles. Eso es con lo que trabajaba el niño polilla, la manipulación. Creo que ese fue el primer momento en que lo vi como lo que realmente era, un maldito farsante, hasta el momento en que esas luces intermitentes aparecieron a la vuelta de la esquina, pensé en apretar el gatillo. Como si tuviera alguna opción cósmica para acabar con vidas de dolor, pero no pude animarme a hacerlo. Las consecuencias fueron horribles. Las consecuencias de que se informara a la familia fueron las esperadas, pero también la devastación del hogar de acogida Weller. Sin mencionar la casa donde Vicky había sido quemada. ¿Recuerdas que mencioné que el pequeño niño polilla había sido acosado una vez? Sí, el niño que hizo eso. Era la casa de su familia. Tenían que mudarse, no podían quedarse en una casa donde alguien había sido quemado. Y sí, ella había estado viva. Había una cámara de seguridad mirando el patio trasero. Herman había guiado a Vicky allí, mostrándole un texto en un trozo de papel. Cuando llegaron al borde de la piscina, levantó un collar con una roca brillante. Vicky aplaudió emocionada y se dio la vuelta para que se lo pusiera. Mientras lo hacía, él cambió el collar por los cordones de sus zapatos. Luego atacó. Hizo un daño real en esos primeros segundos. Herman es más grande que la mayoría de los niños de su edad y Vicky era más pequeña que la mujer adulta promedio. Después de una breve lucha, tropezó con la piscina vacía y Herman la dejó ir. Usando el líquido para encendedores de la parrilla de su padre adoptivo y un encendedor Zippo, la cámara mostró una repentina ráfaga de luz. Y Herman simplemente se quedó allí parado. Muy feliz. No me mantuve al día con los fallos judiciales que vinieron después de eso. Escuché que lo encerraron. Solo quería sacarlo de mi vida. Pensar en él me recordó que yo era el tipo de persona que dispararía a cualquiera para salvarme. Puso esta mancha en mi mente, como si fuera la persona más egoísta del mundo. Guardé el papel con la cara sonriente de Herman como recordatorio. No sé por qué. Quizás para torturarme. Durante las últimas semanas después de verlo por última vez, todavía me aparecían estas polillas incesantes revoloteando por mi apartamento. Se quedarían allí un par de años hasta que me mudé a un nuevo apartamento.
Creo que pasaron 2 años completos antes de que finalmente me deshiciera de ellos. Esperaba que fuera un punto de inflexión que me hiciera olvidar a Chico Polilla de una vez por todas. Y supongo que, por un tiempo, funcionó, pero no duraría. Porque, al igual que su tocayo, era imposible deshacerse realmente de Herman, como un repiqueteo de medianoche contra la ventana de mi dormitorio.